Cuando todo parecía perdido y no había más esperanza, María no sabía que estaba a punto de vivir el milagro que cambiaría su vida para siempre. En los momentos más difíciles es cuando nuestra fe es verdaderamente puesta a prueba. Esta es la historia de María, una mujer cuya fe fue sacudida por el dolor, pero que, a través de la gracia de Dios, encontró un camino inesperado hacia la sanación. María siempre había sido una mujer de fe profunda. Desde joven, creía que Dios guiaba cada paso que daba, y siempre que enfrentaba desafíos, era para ella un motivo para fortalecer aún más su confianza en Él. Sus días estaban llenos de momentos de oración, trabajo y dedicación a la familia. Era conocida por su corazón generoso, ayudando a quienes lo necesitaban y ofreciendo palabras de aliento a quienes estaban en dificultades. No había un solo día en que María no agradeciera a Dios por su vida y por las bendiciones que recibía. Su mundo era simple, pero lleno de paz y propósito. Sin embargo, en un momento determinado, todo comenzó a cambiar. María empezó a sentir pequeños dolores en el cuerpo. Al principio, los ignoró, pensando que eran solo resultado del cansancio o de la edad que avanzaba. Pero con el tiempo, los dolores se intensificaron. El dolor era persistente, no desaparecía con el descanso y, con el paso de los días, comenzó a interferir en sus actividades diarias. Preocupada, decidió que era hora de buscar un médico. Fue una decisión que tomó con reticencia, pues María siempre había sido muy saludable y rara vez necesitaba asistencia médica. Al hacer una serie de exámenes, el médico le pidió que volviera para una consulta detallada. María entró en el consultorio ese día con el corazón aprensivo, pero aún así cargaba su fe. Tenía la certeza de que, cualquiera que fuera el diagnóstico, Dios estaría a su lado. Sin embargo, cuando el médico entró en la sala con una expresión seria, se dio cuenta de que algo estaba mal. María, dijo el médico en tono grave, hemos encontrado algo en tus exámenes que necesitamos investigar más a fondo. Tienes una enfermedad rara. El estado de la enfermedad es grave y necesitamos actuar rápidamente para entender cuánto ha avanzado. En ese momento, María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era como si todas sus certezas se hubieran desmoronado de un solo golpe. Miraba al médico sin poder procesar lo que escuchaba. ¿Enfermedad? ¿Cómo así? Siempre había sido una persona saludable, fuerte, una mujer de fe. ¿Por qué esto le estaba sucediendo a ella? Cuando regresó a casa, María estaba devastada. Las palabras del médico resonaban en su mente repetidamente. Sentía el cuerpo pesado, como si el mundo entero estuviera sobre sus hombros. A cada paso que daba, el peso parecía aumentar. Cuando llegó a su habitación, no pudo contener las lágrimas. Cayó de rodillas y oró como nunca antes había orado. Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Dónde estás, Dios? No me abandones ahora. Pero, a diferencia de otras veces, esa noche María sintió que sus oraciones no estaban siendo escuchadas. Era como si sus palabras se perdieran en el vacío. Intentaba conectarse con Dios, pero el dolor y el miedo eran tan grandes que ahogaban su fe. Cada vez más, el desespero invadía su corazón. En los días que siguieron, María mantuvo la rutina de exámenes médicos y cada vez se sentía consumida por el miedo. Las noches eran largas y solitarias. Cada noche, los dolores parecían aumentar y, con ellos, la incertidumbre. Aunque siempre había sido una mujer de fe, María comenzó a sentirse desconectada de Dios. Las oraciones que antes traían consuelo ahora parecían vacías. Hablaba con Dios, pero no sentía su presencia. Había un dolor mayor que el físico, el sentimiento de que Dios la había abandonado. Pasaba horas mirando al cielo, preguntándose, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué estás en silencio? Siempre confié en ti, y ahora, en mi momento de mayor necesidad, no consigo encontrarte. Cierta noche, mientras estaba acostada en su cama, los dolores insoportables la mantenían despierta. El silencio de la noche solo hacía eco de sus pensamientos de miedo. María se sentía sola, completamente perdida. Fue entonces que, entre sollozos, hizo una última oración. Pero esta vez, fue una oración diferente. Señor, no puedo seguir así.
Si es tu voluntad, muéstrame una señal. Una luz que me guíe. Te necesito ahora más que nunca. Fue entonces que algo extraordinario sucedió. Una paz indescriptible invadió el corazón de María. De repente, el miedo, la angustia y las dudas comenzaron a disiparse. No sabía cómo explicarlo, pero sintió una certeza interior de que Dios estaba con ella. Aún no sabía lo que el futuro le deparaba, pero una cosa estaba clara, no estaba sola. Al día siguiente, María volvió al hospital para más exámenes, como hacía rutinariamente. Sin embargo, esta vez, había algo diferente en el aire. Mientras esperaba los resultados, mantenía la calma que había sentido la noche anterior. No era una calma proveniente de una explicación racional, sino una certeza inquebrantable de que Dios estaba actuando. Los médicos la llamaron a la sala de consulta. Cuando entró, la expresión de ellos estaba confundida, pero no como en las veces anteriores. María, dijo el médico, no sabemos cómo ocurrió esto, pero tus exámenes están normales. La enfermedad que veníamos monitoreando ha desaparecido. No hay señales de ella en tu cuerpo. En ese momento, María no pudo contener las lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría y gratitud. Los médicos estaban perplejos. No podían entender cómo una enfermedad tan agresiva simplemente había desaparecido. Pero María sabía. El milagro que tanto había pedido había sucedido. María volvió a casa ese día con el corazón ligero, renovado. La mujer que antes estaba al borde de perder su fe ahora se había convertido en un testimonio vivo del poder de Dios. Sabía que, incluso en los momentos en que se sintió más sola, Dios nunca la había abandonado. Él había estado a su lado todo el tiempo, preparando el camino para un milagro. Los días que siguieron estuvieron llenos de gratitud. María pasaba sus mañanas en oración, agradeciendo a Dios por el milagro que había recibido. Su fe, que había sido tan sacudida, ahora estaba más fuerte que nunca. Entendía que las dificultades que enfrentamos en la vida a menudo sirven para recordarnos que, incluso cuando no podemos ver, Dios está actuando a nuestro favor. La historia de María es un recordatorio poderoso de que, cuando todo parece perdido, es exactamente cuando Dios está preparando el milagro. Cuando nuestras fuerzas se agotan y la esperanza parece distante, es en ese momento que la fe nos conduce a lo imposible. Si estás enfrentando una prueba hoy, sabe que Dios no te ha abandonado. Él está actuando tras bambalinas, preparando el momento en que el milagro transformará tu vida. ¿Y tú, ya has vivido un milagro? Comparte tu historia en los comentarios a continuación para inspirar a otras personas. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela con tus amigos y familiares. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de fe y superación. Cree, el milagro está en camino.